Hola, buenas noches. Noche de martes a miércoles, hoy bastante más tarde de lo habitual. Les confesamos que hemos tenido que pensar y bastante sobre cómo argumentar el programa de hoy porque realmente las cosas parece que cada vez se complican más y hacer análisis es bastante complicado si no introduces muchas variables dentro del puzzle de lo que está sucediendo. Vamos a empezar a hablar, como pueden imaginar hoy, de Extremadura, de ese pacto no pacto entre el PP y Vox, que parece que nos va a llevar a unas elecciones, a unas nuevas elecciones en Extremadura y vamos a intentar entender a quién favorece, a quién no favorece, quién decide estas cosas y dónde está la política actualmente en ese momento de Extremadura, que algunos creen que está siendo ninguneada y que si fuera otra comunidad tendría bastante más fuerza y menos decisiones de terceros. Luego nos iremos a ese paseo que ha empezado hoy ya el Partido Socialista a la mano de Sánchez por el programa de Wyoming, donde se ha dedicado a cargar contra Irene Montero. Les vamos a confesar que no hemos visto prácticamente nada, esos jiji jaja nos parecen ciertamente vergonzosos, pero sí que hablaremos un poco de ese escenario donde Felipe González y Alfonso Guerra pues han dado un pequeño repaso al propio Sánchez. Entre otras cosas han dicho algo así como ahora resulta que los que salvaron vidas llevaban pasamontañas, una indirecta a Bildu, y donde ha dejado claro el propio Felipe que él no pactaría jamás con Vox y Bildu, pero que obviamente no son lo mismo. Por cierto, un discurso, y nadie interprete cosas raras, muy parecido al que damos en este canal. Seguramente nosotros no somos nadie, pero tampoco pactaríamos con unos ni otros, pero obviamente reconocemos que uno es un partido constitucionalista y el otro unos herederos de unos asesinos. Tampoco estamos diciendo nada nuevo. Luego nos iremos a esos complejos que ya hablaremos en principio en el tema de Extremadura del PP, donde fíjense, con el tema del señor Flores de Vox hubo el escándalo que estaba condenado por temas de maltrato familiar, de violencia verbal en este caso, y el PSOE pues hacía homenajes al señor Eguiguren, que también había sido condenado por lo mismo, o por más, porque en este caso sí que había habido violencia de todo tipo, para que vean que a veces las cosas se ven de diferente manera según donde mires. Luego nos iremos a hablar de Sumar, que parece que está como un poco enredado en una caza de brujas. Hoy ha sido el senador, el candidato a senador por Álava, el señor Aitor Abecia, que parece que hoy mismo lo han juzgado por violencia de género y obviamente se puede imaginar que la gente de Sumar no considera la presunción de inocencia y directamente pues él ha dimitido o lo han hecho dimitir del cargo de Sumar. Sumar parece que va juntando gente sin saber muy bien qué juntan y sobre todo que parece que están más interesados en saber los currículums que en saber la realidad de las cosas. Finalmente nos iremos a un tema que creemos interesante, que hemos avanzado en algún momento, que es esos movimientos en Esquerra Republicana donde empiezan a asumir que las cosas no van a ir bien el 23J y donde empiezan a asumir que habrá un adelanto electoral antes de final de año en Cataluña. Y luego seguiremos en Cataluña para hablar de una anécdota que algunos podríamos tildar como si fuera una serie de aquellas de adolescentes, la edad de la inocencia, vamos a llamarle así por ser amables con el señor Daniel Sirera, que hoy ha reconocido que, como quien dice, habló 5 minutos antes de la elección del alcalde de Barcelona con el señor Collboni y este le dijo que no iba a pactar con Colau. Y Sirera se lo creyó y le votó a favor. Lo sentimos, porque lo hemos dicho en alguna ocasión, el señor Sirera parece que nos cae bien, pero realmente, en serio, lo de la edad de la inocencia es tan brutalmente, perdón, estúpido. Es decir, no reconoce que no hay ni un papel ni un escrito de ese acuerdo, que simplemente se fió de Collboni. Que por cierto, dijo ya ayer que iba a mantener a los cargos de el equipo de Comuns, o sea, de Ada Colau en el ayuntamiento, o sea, 0 cambios, y ya ha manifestado que tiene la idea de formar un gran acuerdo con el equipo de Ada Colau. En fin, Sirera, suponemos que llegarás a ministro o secretario de Estado por los servicios prestados, pero está claro que el fracaso de Barcelona, obviamente no es solo tuyo, es un fracaso de todos los partidos constitucionalistas por, como explicamos, la hoguera de las vanidades que existe en Barcelona, donde existen más las pollas
perdón la vulgaridad, que la inteligencia, y donde parece más importante mostrar unas pollas, unas tetas, que demostrar tener cierta capacidad de gestionar a la gente. Eso es la Barcelona real, la Barcelona olímpica, la Barcelona de los conflictos de principio del siglo XX. Ahora se ha convertido en la Barcelona de los ridículos, de la gente acomplejada, de la gente que solo le gusta figurar si la tiene muy larga o las tiene muy grandes. Es definitivamente una ciudad estúpida, una ciudad que merece lo que tenemos, lo decimos desde Barcelona, y que realmente es para echarse una risa si no fuera porque ya está hundida desde hace unos años y parece que nadie va a hacer nada para remediarlo. Pues si les parece, en esta noche casi medio irónica, aunque sea tardía, empezamos con Extremadura. Pues la señora Guardiola ha dicho que hoy dos frases interesantes. A quien niega la violencia de género no la vamos a incluir en el gobierno. Bueno, podemos tener nuestra opinión sobre ese tema o no. Hay que recordar un dato que hemos recordado durante la tarde de hoy en redes, que ¿saben cuántos fueron los muertos por violencia de género en Extremadura desde el 2018? Hablamos 2019, 2020, 2021, 22, 23. ¿Saben cuántos han sido? 0. ¿Sí? Se va a quedar alguno parado. El último dato, que hay datos, por ejemplo, de suicidios, en el 2022, 92. Perdón, el 2020, 92. La mayoría, por cierto, menores de 25 años. Hombre, entre 0 y 92, y no para hacer ironía, creemos algunos que quizá sí que habría que preocuparse por ejemplo, por qué suceden tantos suicidios, por qué tanta gente joven piensa que esta vida es una mierda. Ahí la política pinta algo, porque la sensación de país es importante. Y violencia de género, 0. Hombre, no sabemos exactamente qué concepto tiene de la vida la señora Guardiola, pero lo que está claro, y aquí no entramos a valorar obviamente un tema u otro. Saben que aquí no nos vamos a mojar ni por unos ni por otros, pero sí que entendemos que en una decisión como esta, donde parecía claro que el acuerdo debía llegar, parece un poco extraño esta decisión de volver a convocar elecciones donde da la sensación de que tienen más a perder unos que otros. Ha dicho además, ha rematado la cadena SER, la señora Guardiola, que no tiene ninguna intención de que Vox esté en el gobierno. Nosotros le podríamos decir un par de cosas, señora Guardiola. Primero recordemos que según su currículum, esta señora pues tenía un currículum súper brillante, la primera de su promoción. En fin, no aparecen ni los datos de su licenciatura, que efectivamente la tiene, ni aparece nada de eso, que en teoría cualquier currículum suyo, nuestro, lo pone como primera instancia. Todo el mundo cuando se licencia pues lo demuestra. Dice tener 2 carreras, en fin. Según algunas fuentes entró de prácticas en la Junta de Extremadura por sus buenas notas, y curiosamente en el 2003, que fue validado en el 2005, se presentó una oposición libre. No se presentó una oposición, digamos, de estar dentro de la Junta, sino una que entras por libre, lo cual es un poco extraño. Quedó segunda, ¿no? Que debía tener tan buenas notas, detrás de nada más y nada menos que un consejero que había estado del gobierno del Partido Socialista, con lo cual dice mucho a esas opciones libres de las oposiciones, donde habitualmente se presenta gente que tiene el cargo colocado y que no tiene ninguna experiencia. En fin, cosas que uno puede creerse o no puede creerse. La señora Guardiola estaría bien que explicara su currículum antes de la política del 2012, porque esos vacíos de 12 años, pues cuanto menos quedan sorprendentes. Pero no entramos tanto en ese tema, sino en un tema incluso que muchos de ustedes van a entender a la primera. Todos aquellos que son autónomos o pequeñas empresas se imaginan que cuando mañana van a presentar un proyecto a una empresa y les dice que no, hombre, no van al día siguiente a la prensa y dicen: esta empresa es una puta mierda, esto no vale para nada, son unos impertinentes, son unos groseros, no quiero saber nada de ellos. Hombre, pues no. En la empresa privada tú haces algo que esta señora parece desconocer. Seguramente también la gente de Vox, vamos a ser sinceros, parece desconocer, que se llama negociar. Sacar la mierda delante de los medios de comunicación es todo menos negociar. Cuando uno negocia, pues va a unos máximos, que puede ser, vaya usted a saber lo que sea, y luego intentas llegar a unos mínimos, intentas destrozar hasta llegar al átomo, vamos a decirlo así, del convenio, del acuerdo, y a partir de ahí generas expectativas y generas habitualmente acuerdos. Claro, quien no tiene ni puta idea de negociar, pues se piensa que las ideas iniciales son las que van al fondo de la cuestión.
Y hombre, y denota, primero, una inmadurez total de no saber cómo se negocia en la vida. Segundo, una inmadurez de los partidos políticos de no entender que están ahí para llegar a acuerdos. Y tercera, una franca debilidad de cara a unas hipotéticas elecciones. Porque nosotros no vamos a entrar a la valoración de la propia señora Guardiola de que no, a quien niega la violencia de género, pues no la quiere en el gobierno. Que podíamos incluso darle cierta manera de razón. Pero seamos sinceros, lo hemos explicado, violencia de género, los últimos 3, 4 años, 0 muertos en Extremadura. ¿Cree realmente la señora Guardiola que ese es el elemento fundamental que priorizan los votantes en Extremadura? O quizá priorizan, no sé, el tren, la economía, los servicios sociales, los suicidios, hablamos de 92, el último año con datos, antes que la violencia de género, que seguramente si tiene 0 es que se está haciendo bien. Y es tan sencillo en una negociación como si quiere crear una consejería, que la cree y la ponga a su mando, o la haga directamente depender de presidencia, para no tocar nada. ¿Y dónde está el misterio? Pero eso se llama negociar, eso se llama saber estar, eso se llama tener tablas. Todo lo contrario, parece que es lo que hace la señora Guardiola, que fíjense que todo el día se ha personalizado en ella todo el problema de esta negociación. Nadie ha personalizado prácticamente en Vox que hubiera problemas, que seguramente tampoco son unos linces negociando, vamos a decirlo así de claro, pero han conseguido la carga de prueba pasársela al Partido Socialista. Con lo cual, en esas hipotéticas elecciones que se van a convocar, seguramente, ¿a quién creen que va a castigar el votante? ¿A Vox o al PP? A los que parece que han intentado poner sus condiciones de primeras y nadie les ha atendido, o a los que creen que nada se puede negociar y que solo se va con su programa. Algunos creemos que el castigo será seguramente al PP. Solamente será posterior a las elecciones del 23J y es probable que mucha gente, y lo hemos dicho en este canal infinidad de ocasiones, que lo que desea la gente a día de hoy no es tanto un candidato u otro, sino que los políticos se arreglen entre ellos. Y creemos que quien va a ganar en estos movimientos va a ser obviamente el Partido Socialista, que sin quererla ni beberla va a beneficiarse de la poca calidad negociadora del PP y Vox. Y algunos pensamos, y lo decimos en voz alta, porque hay teorías de todo tipo, hay teorías que dicen de que el PP parece que quiere la señora Guardiola abandonar a los extremeños y ella se garantizaría un puesto de ministra, pero a cambio de unas elecciones. Pues nosotros, en esto lo hemos dicho en muchas ocasiones, queremos ser muy claros y contundentes. Al final, quien decide, y lo hemos dicho en 1000 ocasiones, son obviamente los ciudadanos con su voto. Y nosotros pensamos que si en las próximas elecciones, si las hubiera, no acaba sumando el PP y Vox, lo lógico es que la señora Guardiola desapareciera para siempre de la vida política. Claro y contundente. Si fracasa, a la puta calle. No vale que digan, es que ahora era muy buena y la vamos a llevar de ministra o secretaria de Estado. No, no, a la puta calle. Uno debe responsabilizarse, como la empresa privada, de sus actos. Y fíjense que no entramos si serán correctos o no. De la misma manera que si hace las elecciones y saca mayoría absoluta, pues habría que felicitarla. Una operación de riesgo que sale bien. Pero estamos algunos cansados de estos políticos que juegan a ser mayores, comportándose como, como putos adolescentes que no saben ni hacer una O con un canuto. Que creen que los votos de la gente es para que ellos torticeramente no sepan ni negociar, no sepan ni llegar a acuerdos, cuando lo que la gente reclama precisamente es acuerdos. La gente lo que está votando parece, en cierta manera, en el caso de Extremadura, es que hay un cambio. Y un cambio es democracia, sea de un lugar a otro u otro a otro. Y si sumas los números, siéntate, no salgas del despacho hasta que llegues a un miserable acuerdo. Claro que los acuerdos has de ceder y la otra parte ha de ceder. Pero si tú te levantas diciendo que jamás vas a permitir que esa gente, como ha dicho hoy en la cadena SER, vaya a entrar en el gobierno,
o generando máximas como la de negar violencia de género, que entre nosotros, en el caso de Extremadura, no sería tanto negar como sería decir, oiga, que hay problemas más importantes, parece que no estás capacitado para llevar ninguna negociación. Y sabemos que la señora Guardiola es una de las niñas bonitas de Feijóo, pero oiga, seamos serios. Y entendemos que en el Partido Popular, por ejemplo, haya cabreo por el tema del señor Mazón en Valencia, como hemos comentado en anteriores días, pero al final, ¿qué quiere la gente? ¿Que gobiernen o que haya nuevas elecciones? Porque lo del PP empieza a ser cada vez más preocupante. No solo no suben en las encuestas, sino que hacen movimientos para, curiosamente, bajar todavía más. Algunos empiezan a tener más sensación no solo de ojo con lo que nos viene, sino que ojo, que parece que no queramos gobernar. Porque algunos en el PP se están repartiendo ya cargos, ministerios, secretarías de Estado, creyendo que todo está atado y bien atado. E insistimos, hoy hemos hecho una cosa muy tonta nosotros en redes, hemos hecho una pequeña encuesta, a estas alturas no sabemos cómo iba, pero iban 1000 y pico, 2000 votaciones, donde preguntamos cuánta gente empezaba a estar cansada de la clase política, empezando obviamente aquellos que quieren el cambio, que es la mayoría de nuestros seguidores, y casi un 30% iba por un 20 y pico largo, decían que no iban a votar el 23J o que tenían serias dudas para votar. Pues señor Feijóo, ese 20 y pico por ciento, nuestra encuesta obviamente no es aceptable, no es una encuesta mayoritaria, pero es una encuesta significativa en cierta manera, que empieza a haber mucha gente que jamás votaría a Sánchez, que quiere a Sánchez fuera, pero que entiende que el PP de Feijóo no ilusiona, y el Vox de Abascal, pues ¿qué quieren que les diga? Tampoco parece estar mucho por la labor. Porque si los dos partidos que por encuestas, por números, han de llegar a un gobierno en España, son incapaces, con todo el cariño del mundo, de pactar en Extremadura, sin que nadie de la dirección les imponga qué cojones es esto, es que realmente estamos delante de un reino de taifas, donde importa bien poco el valor de los ciudadanos y lo que importa es los números, las cuadras que se hacen mentales algunos y los intentos de algunos de intentar, no sabemos muy bien el qué, enganchar a ciertos votantes que jamás van a ir a ese partido. Y mientras Sánchez, lo dijimos ayer, empieza su gira de programas, hoy está en el Wyoming, bueno, jaja, lo dijimos ayer, no lo íbamos a ver porque sinceramente hemos visto cosas más interesantes. Creo que hemos visto lo de Cachitos, ¿saben? Esos programas hablaban de los fans, que cuadraría mucho con la actualidad de hoy. Pues se ha dedicado, entre otras cosas, según nos han pasado, a criticar a Montero, que eso no sumaba. A ver, Sánchez siempre tiene ese concepto de lo que suma y lo que no suma. Y realmente, entre jiji y jaja, pues una entrevista estúpida, vamos a decirlo así, con la misma que tendrá, suponemos, con Évole. Ya veremos la que tiene con el hormiguero, que ya veremos si se acaba cancelando o no, porque el Vox ha reclamado a la Junta Electoral Central, con todo criterio, en un programa de máxima audiencia no pueden ir el número 1 y el número 2, sino puede ir el número 3. Aunque también está claro que si acaba fallando la Junta Electoral Central, que ha de ir el número 3, ¿por qué no va a ir el número 4? Esto al final es aquello de que es mejor ser cola de león o cabeza de ratón, o al revés, nunca nos hemos enterado de estas historias. Pero la realidad es que las complicaciones siguen, pero el Partido Socialista sigue enfocando en una cosa fundamental que el Partido Popular sigue sin entender, que es en llevar la iniciativa. Con Wyoming sabíamos todos que iba a ser sí, jaja, jojo, jiji, pero el programa tiene cierta audiencia y seguramente los convencidos estarán más convencidos y los que no lo ven seguramente ni han visto el programa porque entienden que Wyoming es un impresentable de 3 al cuarto. Y esa realidad, pero suma. Mientras el PSOE ha rechazado el debate que había propuesto en una carta, vamos a decirlo así, que hemos publicado también en redes, pero de lo más vulgar y estúpida que hemos leído en mucho tiempo en política, donde si nos equivocamos al señor Esteban Pons, pues en pocas palabras argumentaba una serie de gilipolleces para pedir un debate a 3 con el señor Sánchez y el señor Feijóo, obviamente el señor Sánchez y la señora Díaz, diciendo en pocas palabras que si consideraba el presidente que Díaz no tenía que ir, pues que les daba igual. Obviamente
no tiene ningún sentido y el Partido Socialista obviamente desea que esté Vox en el debate porque obviamente quieren confrontar a unos con otros. Luego decía el señor Feijóo en su carta del señor Esteban que obviamente que estaría bien hacer otro debate con Bildu, etcétera, que es que te entra un poco la gracia. Yo, la verdad, y por eso también hemos tardado mucho, porque al final hemos pensado, ¿vale la pena hacer el programa para hablar de estas estupideces? ¿Tan bajo nivel tiene la clase política en este país que nadie parece enterarse de nada? Porque tenemos un gobierno de ineptos. Creo que nadie está descubriendo nada, solo hay que ver las cifras económicas, a pesar de las mentiras de Calviño y Sánchez, las cifras económicas de Europa, como lo que explicamos ayer de esos estudios, de la presión fiscal, etcétera, etcétera, para darnos cuenta de que estamos delante de unos cantamañanas al mando. Pero es que uno ve la sensación de aquellos que van a gobernar, y con todo el cariño, Feijóo, Bendodo y toda la tropa, da cierta vergüenza ajena. Vox, 3/4 de lo mismo, porque son incapaces de negociar nada, llegar a ningún acuerdo, son incapaces de ilusionar por nada. Fíjense que hoy se habla más de las broncas de Vox y de PP que de cualquier mensaje de ilusión. Y todos sabemos que cuando uno transmite broncas y mal rollo, lo que no está generando es adhesión ni votos a su línea política. Y el PSOE obviamente pues le ha sumado hoy esas manifestaciones de Guerra y Felipe, que con todo el respeto, van a la suya, que a veces parece que sean fieles oyentes de nuestro programa, sobre todo el señor Felipe González, que sabemos, bueno, no lo sabemos, pero imaginamos que no nos escucha, pero donde han dicho cosas brillantes. Una, que ahora resulta que los que salvaron vidas llevaban pasamontañas. Clara alusión a esa frase del delegado del gobierno de Madrid, donde decía que Bildu salvó muchas vidas, y alusión a pasamontañas por los terroristas que iban con la cara escondida. Comparativa con Bildu, que molesta obviamente al equipo de Sánchez, pero lo peor ha sido para ellos, obviamente, que para nosotros es muy lógico, y lo hemos dicho 1000 veces en este canal. Parece mentira, pero al final pediremos a Felipe González que patrocine el canal, que se llame Confirmado Felipe, porque la realidad es que ha dicho una frase que nosotros suscribimos al 100%. Ha dicho que jamás pactaría con Vox ni con Bildu. Nosotros con las ideas actuales pensamos lo mismo, otra cosa es negociar, pero pensamos que hay conceptos inaceptables de uno y otro, pero que obviamente, y aquí es donde nosotros coincidimos 100%, no son lo mismo. Aquí remachamos nosotros. Vox es un partido totalmente constitucionalista y totalmente democrático. Lo hemos defendido en este canal desde el primer día. No nos gusta, y lo saben perfectamente, ya pueden salir algunos odiadores a decirnos lo que sea, lo respetamos, eso también es cierto. Y hay puntos de fricción donde uno podría intentar negociar, también lo tenemos claro, porque si se puede negociar con Podemos, también se puede negociar con Vox, obviamente. Pero Bildu no es un partido constitucionalista. Por cierto, igual que Esquerra Republicana o Junts, es un partido heredero de asesinos, heredero de gente que mataba niños y pegaba tiros en la nuca, que obviamente, y ahí no sabemos si coincidimos con Felipe o no, puede y debe tener representación. Si hay tarados que los votan, oiga, los tarados también tienen derecho a votar en democracia, pero no se puede pactos de gobierno, no estamos hablando de temas locales, que hay algunos pensamos que son cosas diferentes. No se pueden pactar cosas de gobierno con unos herederos de la banda terrorista ETA. Y en eso creemos que coincidimos 100% con lo dicho por Felipe. Ahora nos llamarán socialistas, de la vieja guardia. Bueno, de la vieja guardia nos puede cuadrar, aunque creo que Felipe tiene 20 o 30 años más que nosotros. Pero en definitiva, la realidad es la que es. Y no ver esto es sinceramente de vivir, no diremos en el futuro, sino en el pasado anterior, casi diríamos a la muerte de Franco. Porque cualquiera que haya transitado por esta democracia joven en España, nosotros somos del 69, tenemos 53 para 54, vamos súper liados con los años. O sea, hemos visto la época dura de ETA, vamos a decirlo así de claro, la hemos vivido y cercanamente, vamos a ser así de contundentes, y la realidad es que quien ignore que eso han pasado apenas 30 años y esté tirando de cosas de 70 años, es bien un analfabeto funcional o bien un alto cargo socialista, porque no tiene otra explicación.
queda claro con el propio Felipe González que eso fue lo que fue y que eso es incomparable con una escisión del Partido Popular, que nos puede gustar más o menos en algunas posturas, pero que ha nacido en democracia y que es un partido ciertamente democrático. Son conceptos que algunos no entienden y lo peor no es que lo diga el Partido Socialista, lo diga Podemos o como quieran llamarse, perdón, o que lo diga Esquerra, o que lo diga Bildu, más faltaría, Bildu no va a decir que Vox son constitucionalistas, estamos totalmente de acuerdo, pero que el PSOE no sea capaz de entender esas cosas, y lo peor, que el PP, o una parte del PP, no le entienda, pues dice muy poco sobre su concepto de la política y la democracia. Miren que en este canal hemos defendido en muchas ocasiones que el PP y el PSOE no es lo mismo. Pero hay movimientos a veces que los hacen estar en una cercanía cada vez más sospechosa. Y aquí saben que no hacemos teorías estúpidas. Aquí seguimos pensando que este canal debe ser, como hemos dicho en alguna ocasión, como si fuera un canal, entre comillas, la expresión de Estado, que no nos vamos a mojar con nadie, pero que podemos criticar a todos y cada uno de los partidos. Y ahora mismo creemos, desde hace meses, que la gente quiere ilusión por un cambio, pero vemos que no lo están ofreciendo ni el Partido Popular ni Vox, que parecen los que deberían hacerlo. Unos por complejo y por pánico a lo que dirán, y otros porque son incapaces de madurar. Porque el caso de Extremadura es bien claro. Maduren, señores de Vox. ¿Es necesario poner el tema de la violencia de género como elemento fundamental en una negociación? Con los problemas que hay en Extremadura. Hombre, ¿qué quieren que les diga? Porque se lo hemos dicho a la señora Guardiola, pero se lo decimos a los señores de Vox. 0 muertos los últimos 3-4 años. ¿Es necesario poner esos máximos? Creemos que el error, obviamente, de los negociadores del PP es decirles esta misma frase, señores de Vox. ¿Es necesario poner eso? ¿Creen ustedes que el principal problema de Extremadura es la violencia de género? ¿Son unos y otros tan mequetrefes, tan inútiles, tan vulgares, tan zafios, tan estúpidos, de poner por delante de la ilusión de muchos extremeños la violencia de género? Uno por pedirlo y otro por considerarlo factor fundamental. ¿De verdad que no hay más problemas en Extremadura? ¿De verdad? ¿Que les importa una puta mierda a los 92 personas, muchos jóvenes que se han suicidado en Extremadura? ¿De verdad? Porque deberían reflexionar los políticos, y no solo hablamos de los extremeños, sino de los que dirigen a los extremeños, sobre qué mierda de concepto de país tienen y sobre qué mierda de ideas tienen en la cabeza. Porque al final, a la gente saben que le interesa llegar a final de mes y poder sobrevivir. Y obviamente que haya un respeto, como ha habido en este país, de este tiempo innumerable por las mujeres. El volumen de denuncias es inferior a muchos países, por ejemplo, de Escandinavia, cosa que muchos no saben. Los derechos, por ejemplo, de los homosexuales, que aquí lo hemos dicho en muchas ocasiones, aquí hemos nacido en el barrio homosexual de Barcelona, para quien no lo sepa, pues nos parece tan normal, que nos parece estúpido considerar la homosexualidad como un valor diferenciado. Cada uno que folle con quien le dé la gana. Si a uno le gusta más que le den por culo o que le den por delante, nos da absolutamente igual. Porque la política lo que debe tratar es a todo el mundo por igual. No crear departamentos estancos de unos mejor y otros peor. Y ahí se equivocan los de máximos de negociar y los de mínimos de negociar. Porque luego pasan situaciones curiosas, porque es la doble vara de medir que nos hemos dado cuenta hoy. Recuerdan que el PP no quería pactar con el señor Flores en Vox, que hubo de irse al Congreso, porque había tenido una sentencia por insultar a su exmujer. Que puede ser muy grave, menos grave. La justicia ahí es muy clara, 1 año de condena, con lo cual entendemos que es grave. Pero claro, tenemos al señor Eguiguren del PSOE, al que le hacían homenajes luego de pegar a su mujer, y donde el propio Patxi López decía, lo tienen en redes, lo hemos colocado, que bueno, que ellos entendían que era una cosa menor, que era una cosa privada, no sé qué. O sea, lo del señor Flores es algo público, y lo de los suyos cuando pegan a las mujeres, mucho más grave que insultar. Para algunos, a lo mejor algunos no lo consideran así.
no pasa nada porque es algo en la esfera privada. Y esa hipocresía, lo que sorprende es que el PP se la trague con patatas. Insistimos en algo que hemos dicho muchas veces en el canal. A los partidos les falta un canal de inteligencia dentro del partido para cuando salen estos bulos, porque hay que llamarles así, poder contraatacar y dejar las cosas claras y contundentes. Pero el PP adolece de esa práctica y parece que es más ese boxeador que prefiere que le peguen de hostias en la esquina de la lona, mientras va diciendo yo no quería, yo no quería, yo no quería, yo no quería, no quería. Por favor, señor Feijóo, ¿puede poner un poquito de orden en su partido? ¿O es que usted es como ellos? Vividores de la política que no conocen la calle. Obviamente estamos pensando en el señor Bendodo. Como saben, es un admirador de este canal. Porque fíjense que además pasan cosas curiosas. Algo que podemos denominar cazabrujas. Hoy el candidato a senador de Álava de Sumar, para que vean que en todos lados cuecen habas, Aitor Abecia, si no nos equivocamos, alcalde de un pueblecito, pues nada, hoy lo han juzgado por violencia de género. Y obviamente en el partido de Sumar no puede haber gente de violencia de género. Recordemos que hay, por ejemplo, había la señora Oltra, había la señora Colau, que recordemos está imputada en diversos juicios, había la señora aquella que no nos acordamos ni de su nombre, de Ceuta de Melilla, etcétera, etcétera, etcétera. Había la señora Mónica García, recordemos, acusada, no es la palabra, pero que cobró mientras estaba enferma y seguía trabajando 2 pagas, o que cuando hubo la pandemia se escaqueó del hospital, en fin. Hipocresía pura y dura. Pues parece que si te llamas Aitor Abecia y eres de Álava, pues la presunción de inocencia a tomar por culo. Y ha dimitido, lo han hecho dimitir, porque claro, en Sumar no puede haber elementos de estos. Sí que puede haber, curiosamente, el eurodiputado, el único que ha votado por una serie de aberraciones, lo tienen por internet, en el Parlamento Europeo, en fin. O aquel número 2 que viene de embajador en Naciones Unidas, que ha maltratado a los saharauis, entre otras cosas, y que parece no ser la persona más de fiar de este mundo. Pero, como es amigo de Yolanda Díaz, ya saben, mis amigos son tus amigos, y los amigos de Yolanda son intocables. Por cierto, parece que ha fichado a la Jacinta, no sé cómo se llama, porque decíamos Jacinta y se ve que ese era un apellido, Alejandra Jacinta o algo así, que sacó 0 en las elecciones, que tenía ya un sueldo del Podemos, y la ha fichado por Sumar para darle otro sueldo. Es decir, para que vean que en Sumar lo que van juntando es gente que no tiene donde caerse muerto y donde necesitan un sueldo, y ojalá en las elecciones esas previsiones que le hacen caer por debajo de los 30 le hagan caer muchísimo, y no puede haber tanto mamón viviendo del dinero público como hace la propia señora Yolanda Díaz. Deseemos, por cierto, que si no llega al gobierno tenga que irse de su piso de 400 metros cuadrados con sirvienta a cargo de todos y se busque un puñetero piso en Madrid y vea lo que es la realidad de bajar al supermercado alguna vez. Y mientras, en esa región al este de España, en Cataluña, pues Esquerra empieza a ver que las cosas se le van a complicar. Ya lo hemos avanzado en alguna ocasión. Fracasó en las municipales, el caso emblemático es Barcelona, donde pasó de ganar a ser el 4º partido, y la realidad es que Esquerra afronta este 23J con malas vibraciones. Hay movimientos para intentar cambiar a Rufián, consideran algunos que la política de pactos con el Partido Socialista no ha sido la adecuada. Algunos creemos que seguramente han conseguido más de lo que querían conseguir en su historia. También es cierto que han conseguido cosas para los líderes, para Junqueras, el indulto y todas estas cosas, pero no han conseguido nada para Cataluña. Porque al final estos partidos, como es el caso de Junts o el caso del PNV, que son ejemplos clarísimos, el caso Bildu también podemos decirlo, no están basados en ayudar a los ciudadanos, no. Están basados en ayudar a la familia, dicho en italiano para que se entienda mejor, en esos que están allí montados en el dólar, que saben que tienen en la política una forma de vida perfecta, que les permite mover la colita y hacer cosas que seguramente si estuvieran en la empresa privada jamás harían, porque serían los típicos incompetentes, o como el señor Artur Mas, el portero del edificio que habla idiomas. Dicho con respeto para los porteros de edificios que hablan idiomas. Es la realidad de la política catalana, donde aparecen cosas sorprendentes, como hoy, y acabaremos con este tema porque nos ha parecido súper interesante,
en una entrevista al señor Daniel Sirera, el candidato del Partido Popular en Barcelona, ha dicho sobre su pacto, sobre su acuerdo con Collboni de votarle a favor, recordemos, que 5 minutos, bueno, unos minutos antes de la votación, habló con el señor Sirera y este le dijo que no iban a pactar con Ada Colau. Y suponemos que Daniel Sirera, que pasaba por buen tipo, pues debió pensar en la edad de la inocencia, ¿saben? Aquellos los adolescentes que dice aquella chica, te doy un beso y tú piensas, me la voy a llevar a la cama y solo te da un beso para quitarte de encima. Esto lo decimos por aquellos que les haya pasado, lo hemos leído en un libro, se lo pueden imaginar. Pues es la sensación esta de inocencia que tiene el señor Daniel Sirera, que alguien le debió dar un beso en la frente, debió decirle, Daniel, tranquilo, no pactaré con nada. Y él fue dando saltitos y brinquitos y llegó a su grupo y dijo, por Dios, votar a favor de Collboni, que me ha prometido que no va a pactar con Colau. Y yo como soy, perdón, gilipollas, me lo voy a creer. La realidad, que al día siguiente ya dijo Collboni que iba a quedar todos los altos cargos de Comuns, o sea, con todo el respeto, hemos hecho una frase muy vulgar, no vamos a decir, pues parece que no atendió las explicaciones del día antes del señor Sirera, y la segunda, que ha dicho que va a buscar un gran pacto con la izquierda, con Ada Colau, obviamente, para centrar el Ayuntamiento de Barcelona. Es decir, él fue el 2 de Colau, nunca lo olvidemos, o sea, cuando hablan del destroce de Barcelona, Collboni era el segundo de la alcaldía hasta 4 meses antes de las elecciones, que está claro que la gente de Madrid, el señor Feijóo, no lo saben, porque hay que ser gilipollas para no saberlo, perdón, pero él fue el artífice del desastre de Barcelona, aparte de ser una persona con una capacidad intelectual muy reducida. Parece que en el PP de Madrid no lo han entendido ni se han dado cuenta. Pues ahora parece que quiere hacer lo contrario, es decir, poner al equipo de Colau de número 2 y el de número 1, es decir, intercambiar las formas para seguir machacando a la ciudad. Algunos se lo podrán creer al señor Collboni, nosotros dijimos que seguramente sería peor alcalde que la señora Colau, que ya es grave, pero, oiga, que el PP le ha apoyado. Yo decía un periodista una cosa muy curiosa, que una de las cosas más difíciles en política es confiar en los políticos. Y pone un ejemplo que realmente es significativamente claro. Decía, quien vota al PP, o quien ha votado al PP, se está jugando prácticamente como si fuera una ruleta rusa, porque un día te pactan con los supuestos mafiosos de Cantabria, vamos a dejarlo así en supuestos, otro día te pacta con los socialistas en Barcelona, otro día no te pacta con Vox en Extremadura y al día siguiente te pacta con Vox en Valencia. Con lo cual es como una ruleta rusa votar al PP, y algunos creemos, y en eso estamos, creo, todos de acuerdo, que cuando votas una opción política quieres tener las cosas más o menos claras. Y este dislate del PP de no saber muy bien por dónde se está moviendo, pues genera todo menos ilusión. Y cuando un partido no genera ilusión, ya saben lo que acaba pasando. Nos hemos alargado y nos hemos ido súper tarde, lo lamentamos mucho, sabemos que ya es muy tarde y hoy es día laborable, intentaremos mañana evitarlo, nos emplazamos a mañana, Patreon Canal Transferencia, como siempre decimos, simplemente seguimos.